¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos con los temas de estas últimas horas vigentes en el Barça. Y el día de hoy, pues yo creo que estamos todos ya con la expectativa de lo que será el debut liguero y el comienzo de temporada formal para el equipo blaugrana, que estará jugando, como todos sabemos, este próximo sábado 16 de agosto en contra del Mallorca. Y bueno, ya estamos todos especulando con lo que puede ser el 11 titular y diferentes cuestiones a decidir que tiene Hansi Flick en estos próximos días, aún a la espera de la inscripción de los fichajes, donde, como ya sabemos, Joan García ya está oficialmente inscrito, por lo cual puede poder jugar. Estamos a la espera de lo que puede pasar con Rashford, que es la prioridad ahora mismo para el club. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en otro tema, que es el aspecto Dani Olmo, este jugador que nuevamente ha estado entre algodones en este último tiempo, un jugador que no tuvo participación, por ejemplo, en el último trofeo Joan Gamper, y como según se ha hecho saber en estas últimas 24 horas, pues Dani Olmo se ha vuelto a entrenar a la par de sus compañeros y es una de las dudas de cara al equipo titular que puede formar este próximo sábado. A raíz a esto se ha armado, la verdad, que un debate bastante interesante entre los culés con respecto a la situación ahora mismo que vive Dani Olmo en cuanto a las lesiones y sobre todo también un poco ligado al gran momento que está viviendo Fermín, debido a que estos dos jugadores, que supongamos que dentro del 11 titular, pues pelearían por el puesto de media punta jugando por detrás del 9. Y en cuanto a mi opinión sobre la situación esta que se está viviendo con Dani Olmo, sobre este debate si debería seguir siendo titular indiscutible, si el puesto, digamos, debería cederlo para Fermín, que es actualmente el que está más en forma, o otros jugadores que incluso podrían entrar en el propio debate, como es el caso de Rashford, que podría ser que Rafinha ocupe esa posición y Rashford jugar por izquierda, o después otras variantes como la de Gavi, que ha sido uno de los pichichis y una de las grandes performances que el Barça ha tenido en esta última gira de pretemporada. Primero, en cuanto al tema Dani Olmo, pues digamos que estamos en el mismo ciclo, que el jugador no ha podido salir, pero no es una cuestión de ahora, es una cuestión que lamentablemente el jugador ha arrastrado pues toda su carrera. La temporada pasada se ha perdido 15 partidos por 3 lesiones concretas, y a pesar de eso, digamos que el rendimiento de Dani Olmo no es malo. Estamos hablando de un jugador que repartió entre 12 goles y 7 asistencias, y digamos que para hacer su primera temporada fichando por el Barça con un entrenador nuevo y todo el contexto nuevo, pues es una temporada, quieras o no, pasable, donde el jugador también metió un montón de goles determinantes que nos hizo también ganar un montón de puntos y partidos complicados la temporada pasada. Una temporada donde Dani Olmo venía de ser campeón de la Eurocopa, y ahí sí coincido en que el jugador tuvo una línea descendente, donde arrancó de más a menos con el pasar de los meses, y con la última lesión que tuvo, pues no fue capaz de recuperar su mejor versión, y la verdad que se vio un Dani Olmo bastante desmejorado, sobre todo, por ejemplo, en la llave de semifinales en contra del Inter. Ahora, pues digamos que el jugador hizo una pretemporada casi que completa, donde tuvo algunos momentos en la pretemporada donde jugó unos puñados de minutos, donde para sacar conclusiones no te sirve de nada por la categoría de los rivales y porque tampoco es que haya jugado partidos completos. Y por el tema de esta última sobrecarga que tuvo, pues seguimos en la misma, de un jugador que no es capaz de encontrar regularidad. Pero como lo dije anteriormente, esto no es algo que nos toma por sorpresa. Esto, por ejemplo, cuando se lo fichó en este canal, hablamos de estos aspectos de Dani Olmo como negativo, que es un jugador que lamentablemente es muy propenso a las lesiones, y digamos que estamos en una situación un poco similar al caso de Pedri antes de que Hansi Flick llegue al Barça. No sé si lo recordarán algunos de ustedes, cuando en aquel momento, cuando Xavi se va y Pedri obtiene esa lesión de mala suerte en un choque con Toni Kroos en la última Eurocopa, había mucha gente que decía que Pedri no se iba a recuperar jamás, que ya era un caso perdido, que incluso había algunos locos que decían que había que venderlo, sacar la pasta teniendo en cuenta el caso Ansu Fati y para que no se repita lo mismo con Pedri, pues hacer caja y buscar otro jugador. Y el tiempo, gracias a Dios, digamos que le terminó dando la razón a Flick, que apostó por él. Esperemos que con Dani Olmo esto sea el mismo caso otra vez. Que ojalá Flick sea, al igual que con Araujo, que es otro jugador medio propenso a las lesiones, esperemos que Flick sepa dar la tecla como se la dio con Pedri, porque Pedri, desde esa última lesión hace casi un año atrás en la Eurocopa, pues ha vuelto a jugar con la regularidad que, por ejemplo, lo veíamos en las primeras temporadas en el Barça, sobre todo en aquella temporada de debut con Koeman en el 2020, y la verdad que Pedri hoy en día está dando el rendimiento de uno de los
fácil mejores 5 jugadores del mundo actualmente. Entonces, repito, espero que esto pase nuevamente con Dani Olmo porque el equipo lo necesita. Es un jugador que en cuanto a sus características ya hemos visto lo que es capaz de hacer con el Barça y con este sistema del entrenador alemán, un jugador que es capaz de darte mucha verticalidad, pase entre líneas, que tiene muchísimo gol, que tiene también muchísimo pase. O sea, es un jugador que si deja atrás estos problemas, tranquilamente te puede marcar una temporada a doble dígito, es decir, 15 goles y 15 asistencias tranquilamente, y estamos hablando de un jugador que sería clave y vital en el equipo. El tema con Dani Olmo, repito, este tema con las lesiones que le van quitando regularidad, que al jugador obviamente también le va mermando confianza y como que nunca termina de arrancar, porque lamentablemente es así, en el futbolista funciona así, si mientras vos más partidos jugás, más confianza vas teniendo y mientras más confianza tengas en tu físico, normalmente si el contexto acompaña, las cosas tienen que fluir y tienen que salir. Pero con Dani Olmo, con respecto a lo que será el partido de este sábado en el estreno liguero del Barça, yo no, la verdad que no correría con Dani Olmo, no, desde el punto de vista de que no haría ninguna locura, de que si por ejemplo se tiene que perder la primera, segunda y tercera fecha, pues para mí no habría problema, porque lo que tenemos que apuntar realmente con Dani Olmo ahora mismo, pues es a una recuperación completa, porque si hay un momento para los jugadores que digamos que no es lo ideal, pero digamos que se podrían perder partidos, es ahora, porque hay más espacio entre el calendario, de momento no arranca la Champions, por lo cual no vamos a jugar en 3 semanas, y obviamente sobre todo cuidar a Dani Olmo con respecto al parón de selecciones que se va a venir próximamente, porque si recuperas al jugador para que después lo lesione España, medio que vamos a estar en la misma. Y sabemos del historial con el Barça negativo que tiene Luis de la Fuente y como digamos suele tender a la sobreexplotación de los futbolistas y no los cuida. Entonces hay que estar precavidos en cuanto a ese aspecto porque Dani Olmo no deja de ser un activo del club y como bien lo vengo remarcando, para mí lo ideal sería apostar a la recuperación a largo plazo de este jugador, que se recupere con todas las garantías del mundo, porque actualmente, por lo que el Barça tiene en plantilla y por la actualidad de los futbolistas que tenemos, pues apurarnos la verdad que no tendría ningún tipo de sentido, porque si hay una posición en la que digamos puede haber cierto overbooking en la plantilla culé, pues es en la posición de media punta, dentro del 4-2-3-1. Y hoy en día, el tener una plantilla bien armada y bien confeccionada, como actualmente hemos formado, teniendo en cuenta las restricciones del fair play financiero y todos estos aspectos, hoy con el tema Dani Olmo podemos estar tranquilos porque hay recambio de sobra y hasta opciones que Flick podría explorar tranquilamente. Yo el que creo que tiene que ser el titular indiscutible para mí actualmente en esa posición por rendimiento es Fermín, que ya lo hemos visto en el Gamper cómo está, desde el punto de vista del gol, desde el punto de vista de que es un jugador que en caso de suplir la baja de Dani Olmo comparte muchísimas características con el propio Olmo, o sea, son jugadores que son prácticamente un calco, son jugadores que tienen muy buena calidad técnica, muchísima llegada, muchísimo gol, entonces yo creo que Fermín hoy en día, por el gran momento físico en el que está, por el gran momento de forma en el que está y sobre todo dulce de cara al gol, pues yo le mantendría la posesión. Un Fermín que desde la temporada pasada para mí se lo viene subestimando un poco, porque Fermín, al caso contrario de Dani Olmo, digamos que fue de menos a más. Un Fermín que también al principio tuvo un problema físico por el tema de los Juegos Olímpicos y todo el desgaste que tuvo detrás. No pudo tener continuidad porque se terminó lesionando, si no mal recuerdo, con la Sub-21 y digamos que ahora que pudo hacer una pretemporada completa, que arranca desde cero a la par de todos sus compañeros, yo lo veo un puntito por encima de Gavi, que el tema con Gavi no es tanto el estado de forma de él, sino que con el tema de Gavi hay que definir un poco el sitio que él va a ocupar en la plantilla, porque actualmente es un jugador que está en el medio, o sea, la posición original de Gavi, supongamos que dentro de un esquema ideal, un 4-3-3 por ejemplo, sería la posición de interior, y hoy el día el Barça, a no ocupar ese rol, pues Gavi tiene que optar por algunas de las dos opciones, si Flick lo va a utilizar como recambio de Pedri y De Jong en el doble pivote, o si lo va a utilizar en la posición de media punta. Para mí es un jugador que tranquilamente podría cumplir las dos funciones por lo completo que es y por la gran calidad que tiene como jugador. Como ya lo había dicho
también en este canal antes de que arranque la temporada. Para mí, por ejemplo, casos como lo de Olmo, casos como lo de Araujo, casos como lo de Gavi, si dejan atrás sus problemas físicos y encuentran regularidad y continuidad, pueden ser uno de los grandes fichajes de esta temporada. Pero en cuanto a la titularidad de cara a este sábado, pues para mí tiene que ser Fermín, porque creo que es un tipo que ya la viene remando desde atrás desde hace muchísimo tiempo, un jugador que yo creo que hasta ha sido infravalorado por los propios culés, porque es un jugador que cuando irrumpió con Xavi en esa primera temporada, con todo el chiste no me acuerdo si fue el máximo o el segundo máximo goleador del Barça, solo por detrás de Lewandowski, si no estoy mal. Y después en la temporada siguiente con Flick, a pesar de no haber tenido tanta continuidad, pues también nuevamente doble dígito en cuanto a cifras goleadoras. Entonces, para mí la oportunidad la tiene que tener él, por el recorrido, por el bagaje y por lo que ya incluso viene demostrando en estos últimos partidos, sobre todo en contra del Como. Pero esto tampoco significa que aquí Fermín sea titular indiscutible y pueda tirarse las zapatillas de aquí hasta final de temporada. Hoy la oportunidad la tiene él, pero una de las grandes cosas que tiene la plantilla del Barça es esto, que el abanico de las opciones pues es variado y aquí se va a aplicar la meritocracia y va a tener que jugar el que mejor esté. Por más que Dani Olmo sea una apuesta de 60 millones de euros y todo lo que quiera la directiva, que si Dani Olmo no responde y no espabila en cuanto a este tema de las lesiones o no la suerte lamentablemente no lo acompaña, pues le irán comiendo pista a los otros. Y si Fermín no está bien y se duerme en los laureles, pues jugará Gavi. Y si Gavi tampoco responde, pues ahí ya jugará Rashford. Y si no jugará Rashford, pues ya Flick obviamente irá encontrando diferentes soluciones con las herramientas que tenga actualmente en plantilla. Y sé que esto puede sonar feo, sé que esto puede sonar un poco cruel, pero funciona así, tanto en el Barça como que queremos la plantilla más completa posible y los mejores jugadores posibles, y esto también funciona así en el mundo del fútbol, pero tampoco hacer un debate por el tema de los minutos que pueda llegar a ocupar cada jugador me parece correcto, porque si aspiramos a Liga, a Copa, a Champions, si aspiramos por todo, pues va a haber minutos para todos los jugadores, porque en el camino pueden pasar lesiones, porque en el camino puede haber sanciones, y esto funciona así. En un equipo, si querés ganarlo todo, pues no necesitas ni de 11 individualidades, ni de 11 titulares nada más, con lo que te cases a rajatabla. Vas a necesitar de un plantel completo. Y dentro de ese plantel completo, pues tiene que haber una competitividad sana, donde tiremos todos para el mismo lado. Y esto funciona así, porque si los futbolistas dejan su ego de lado y respetan las ideas y decisiones del entrenador, que seguramente tiene un plan específico para cada futbolista, pues las cosas van a salir. Y si empezamos a hacer problemas por cualquier cosa, pues vamos a enrarecer el ambiente y eso obviamente va a perjudicar al rendimiento del equipo, algo que no queremos. Entonces, hacer un debate, si Olmo, si Fermín, si Gavi o estos aspectos que se están comentando últimamente en el Barça, es totalmente ridículo, porque si hay un momento en el cual, por ejemplo, Olmo puede recuperarse, es ahora, por las variantes que tenemos en la plantilla y por el tiempo que hay entre los partidos. Entonces, a modo de conclusión, es así. A Olmo lo único que hay que hacerlo es diseñarle un plan específico para que deje las lesiones atrás y mientras tanto aprovechar yo creo que el buen momento que está viviendo Fermín actualmente y darle la continuidad que se ha ganado a base de trabajo y rendimiento. Así que bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.